Irlanda y España en el ámbito literario entre dos épocas, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Uno de ellos fue Pierre-Agustin de Beauchamp-Chess, que fue dramaturgo, editor, músico y aventurero francés. Es decir, realizó al final el ámbito literario, pero bueno, también el mundo artístico de la música. Y por último, la aventura. Fue expulsado de su casa por descuidar en exceso del oficio, tras lo cual comenzó una vida aventurera, cuyas intrigas y peripecias nada tuvieron que envidiar a las urdidas en sus comedias. Es decir, que al final, directamente, cuando lo echan de su casa por dejar el oficio, su padre era un relojero, directamente comenzó pues, a convertirse en un aventurero y ahí dio lugar a sus obras, las que realizó. La obra es El Barbero de Sevilla de 1732, una de las más importantes, y fue uno de los escritores más destacados de Francia, del siglo de las luces, del periodo ilustrado, es decir, la ilustración europea, que fue una crítica hacia las monarquías absolutistas, la institución eclesiástica y una nueva forma de pensamiento también que apareció en el siglo XVIII y aparte, bueno, dentro de la cultura francesa y europea, que dejó mella y provocó lo que dio lugar a finales del siglo XVIII y el siglo XIX, a los periodos revolucionarios, las independencias de los territorios en América y a la aparición de nuevas formas en los sistemas económicos, capitalista y más tarde o con posterioridad el comunismo. En Irlanda destacó Walter Starkie, que fue escritor y hispanista irlandés, fue director del Abbey Theatre, Teatro Nacionalista Irlandés, tras la Primera Guerra Mundial, y durante 7 años viajó por Europa, Estados Unidos, además de profesor de español en Dublín y director del Instituto Británico en Madrid desde 1940. A obras escritores de la España moderna de 1929. Walter Starkie se dedicó prácticamente a la historia de España. Bueno, pues habló de la época moderna, de la contemporánea, del siglo XX incluso, y bueno, pues estuvo aquí en Madrid, el propio escritor irlandés. Y en España destacó Adrià Gual, que fue dramaturgo español en lengua catalana, además de director de escena y pedagogo. Su obra extensa dramática osciló entre dos corrientes, el modernismo y el naturalismo. Fue fundamental para la evolución del teatro catalán. Su labor como director teatral. Ahí además creó el Teatre Inti, donde representó obras de escritores europeos como Goethe, Le Sage, Molière e Ibsen, y también de España, que destacó entre ellos Guimera. Y como pedagogo fundó la Escuela Catalana de Arte Dramática, que se convirtió más tarde en el Instituto del Teatro, y en su juventud trabajó en el taller de litografía de su padre y se formó como pintor y dibujante en la Academia de Pedro Borrell del Caso y perteneció al grupo modernista Goya del Safrá, y la obra es Doncel que busca esposa, de 1910. Una figura, al final, que realizó diversos palos artísticos, porque de joven trabajó en el taller de litografía de su padre. Sé que, bueno, estuvo en la academia de Pedro Borrell del Caso, donde ahí fue pintor, dibujante, perteneció al grupo modernista Goya del Safra, creó el Teatre Inti, porque él era director teatral, y ahí se representaron obras de importantísimos escritores europeos y también de algún escritor español, como fue Guimerá, y luego, siendo pedagogo, creó o fundó la Escuela Catalana de Arte Dramática, que más tarde se convirtió en el Instituto del Teatro. Y es una de las figuras tan importantes en la cultura española como en la cultura catalana, es decir, en la literatura catalana. Por ello, al final, el ámbito catalán es importante para él, pero también en el conjunto del país. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador, he hablado de la literatura al final europea más la española. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito que soy historiador y os mando saludos.